Bien, en el video anterior vimos o definimos teorema 1, teorema 2 y teorema número 3. Veamos entonces ahora el teorema número 4. Entonces, dice sean f de x y g de x dos funciones, donde la derivada de f, o sea, f' de x, ¿ya? Y g' de g, o sea, la derivada de g, existen. O sea que voy a tener dos funciones f y g, pero la derivada de f, ¿verdad? Existe y la derivada de g también. Si h de x es igual a f de x más o menos g de x, entonces la derivada de h de x va a ser igual a la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. El teorema 4 me está diciendo cómo encontrar la derivada de una suma o de una resta de funciones. Eso es lo que está tratando de definirme el teorema número 4. Entonces, si ustedes son observadores, van a darse cuenta de que tiene la misma lógica cuando encuentro el límite de una suma. El límite de una suma es el límite de la primera más el límite de la segunda. Entonces, en la derivada, entonces, por lo menos aquí se sigue la misma lógica, ¿verdad? Entonces, la derivada de una suma o de una resta sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda, más la derivada de la tercera, más la derivada de la cuarta, las que haya, o si son restas, pues de la misma manera, ¿verdad? Bien, entonces, hagamos los ejemplos. Entonces, tenemos g de x dice que es igual a menos 4x al cuadrado más 5x a la 3, perdón, más 5x menos 3. Entonces, la función g, ¿verdad? Es la suma de esta función con 5x menos esta función que sería una constante. Entonces, derivada de la primera más derivada de la segunda más derivada de la tercera. Planteémoslo. Entonces, g' de x, o sea, la derivada, va a ser igual a la derivada de menos 4x al cuadrado más la derivada de 5x menos la derivada de 3. Entonces, teorema 3, teorema 3, teorema 1. Entonces, el 2 baja a multiplicar al 4, que aquí está ya. Entonces, g' de x sería 2 que baja a multiplicar al 4, x a la 2 menos 1, más. Teorema 3, el 1 baja a multiplicar al 5 que ya está acá. Entonces, 5, el 1 baja a multiplicar al 5, 5 por 1, x a la 1 menos 1, menos la derivada de una constante, ya sabemos que es 0. No tenemos que estar planteando nada, derivada de un número es 0. Bien, entonces ahora hacemos las operaciones. Entonces me quedaría 2 por menos 4 menos 8. 2 menos 1, 1. Entonces menos 8x a la 1. Más 5 por 1, 5. 1 menos 1, 0. Entonces la variable x no se coloca. Y ahí tenemos la derivada de la función g. Continuamos con el siguiente ejemplo. Entonces, sería f de x igual a 5x a la 3 menos 7x a la 2 menos 4x. Entonces, la función f está formada por esta función pequeña menos esta función pequeña menos esta otra función pequeña. Entonces, aplicamos teorema número 4. La derivada de f va a ser igual a la derivada de la primera menos la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. Entonces, teorema 3 y teorema 3, ¿verdad? Entonces, el exponente baja a multiplicar en todos los casos al número que ya aparece allí. Entonces, lo planteamos, ¿verdad? Entonces, sería el 3 baja a multiplicar al número que ya tenemos ahí. Entonces, y al 3 se le resta 1. Lo mismo, menos el 2 baja a multiplicar con el 7, ¿verdad? Entonces, y al x se le resta 1. Menos el 1 que baja a multiplicar al 4, ¿verdad? Entonces, y al 1 se le resta 1. Ahora hacemos las operaciones. Entonces, f' de x va a ser igual 3 por 5, 15x a la 2. 3 menos 1, 2. Menos 7 por 2, 14.
2 menos 1, 1. Menos 4 por 1, 4. 1 menos 1, 0. X a la 0 no se coloca porque es 1. Bien, entonces ahí tenemos la derivada. Entonces, repito, cuando ya tengamos una función más compleja que esta, entonces podemos hacerlo directo. Pueden hacerlo directo. Miren, 3 por 5, 15. 3 menos 1, 2. Entonces, x a la 2. Menos 2 por 7, 14. 2 menos 1, 1. Entonces, x a la 1. Menos 1 por 4, 4. 1 menos 1, 0. X a la 0 no se coloca. Bien. Entonces, este ejemplo y este ejemplo fue los que hicimos por definición. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, que fue el último video de derivada por definición, ¿m? Que hicimos este ejercicio y salió toda una pantalla de proceso. ¿Ya? Entonces, ya con los teoremas se hace más corto. Bien, entonces hagamos un ejemplo C. ¿Ya? Dice h de x igual a menos 1/3 de x a la 7/5 más 1/2 de x a la 4/5 más 2/5 de x a la 2/5. Entonces, acuérdense que los exponentes pueden ser enteros o pueden ser fracciones, positivas o negativas, y los coeficientes pueden ser enteros, pueden ser fracciones, a unos coeficientes, ¿verdad? Pueden ser raíces. Entonces, derivada de la primera más derivada de la segunda más derivada de la tercera. Entonces sería h' de x. Entonces el 7/5 baja a multiplicar con el 1/3. Entonces, aquí lo hice directo. Miren, el 7/5 baja a multiplicar con 1/3. ¿Ya? Entonces, más por menos da menos, 7 por 1, 7, 5 por 3, 15. X 7/5 menos 1 es 2/5. Más 4/5 baja a multiplicar a 1/2. Entonces 4 por 1, 4. 5 por 2, 10. X 4/5 menos 1 es menos 1/5. Más 2/5 baja a multiplicar con este otro 2/5. Entonces 2 por 2, 4. 5 por 5, 25. X 2/5 menos 1, pues queda menos 3/5. Esta fracción no se puede simplificar, esta fracción tampoco, pero esta sí. Entonces hay que simplificar la mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Entonces el resultado final quedaría h' de x menos 7 sobre 15 de x a la 2/5 más mitad de 4, 2 dijimos, mitad de 10, 5, 2/5 de x a la 1/5 más 4 sobre 25, x a la menos 3/5. Entonces, aquí tendríamos la derivada. Entonces, ya lo hice de un solo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacerlo de la misma manera. Hagamos el siguiente, inciso D, f de x dice que es igual a 2x al cuadrado menos 1 menos 3x más 2 más x al cuadrado menos 5x más 3. Entonces, si ustedes pueden ver en este ejercicio, ¿verdad? Las sumas y las restas, ¿verdad? Las funciones no son funciones simples como acá, ¿verdad? Una función que es un solo término. Y las funciones, ¿verdad? En todos estos que hicimos, las funciones tienen un solo término. En este caso aquí la función esta tiene dos términos, aquí hay dos términos y aquí hay tres términos, ¿verdad? Entonces, igual, el teorema se aplica igual, derivada de la primera menos derivada de la segunda más derivada de la tercera. Entonces, sería f' de x o la derivada de f o la derivada de todo esto, sería derivada de la primera menos derivada de la segunda más derivada de la tercera. Entonces, derivemos. Derivemos. La derivada de 2x al cuadrado menos 1, ¿cuánto es? Entonces, esa derivada es 4x, ¿verdad? Entonces, la derivada, decíamos, de 2x al cuadrado menos 1 es 4x, menos la derivada de menos 3x sería menos 3. 1 por menos 3, menos 3. 1 menos 1 sería x a la 0, no se coloca. La derivada de una constante 0, entonces solo menos 3. Más
La derivada de 2 de x al cuadrado sería 2 por 1, 2. 2x de x a la menos 1, al restar 1 acá. Menos 1 por 5, 5. 1 menos 1, 0. Entonces no se coloca, pero solo 5. La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de x al cuadrado menos 5x más 3, 2x menos 5. Ahora, hacemos la simplificación de estos signos que están seguidos acá. Entonces me va a quedar menos por menos más. Entonces 4x más, menos por menos da más, 3, más 2x menos 5. Y ahora reduzco términos semejantes. Entonces 4x más 2x serían 6x. Entonces f' de x sería 6x, 3 menos 5 sería negativo 2. Entonces la derivada 6x menos 2. Y ahí tenemos entonces la aplicación del teorema número 4, que nos dice qué hacer cuando tenemos o quiero calcular la derivada de una suma de funciones, sea que las funciones sean simples, como estas, o que las funciones sean un poco más complejas, así como estas que están acá. Entonces, en el siguiente video haremos entonces o veremos el teorema para encontrar la derivada de un producto de funciones.